Bien, bueno, creo que estamos ya en la mayoría, entonces, después de que el paciente le doy el fármaco, después de que se toma la pastilla, hemos visto que sigue un proceso largo de absorción, ¿verdad? Ese proceso puede verse alargado, puede verse disminuido también dependiendo de las características que tenga, en diarrea, en híleo, incluso acompañado con alimentos, en alimentos. Todo este proceso de absorción justamente podría ser, todo este proceso de absorción está determinado justamente por muchas variables. Después de que el fármaco se absorbe, a continuación va a darse el siguiente paso, que va a ser el proceso de distribución del fármaco. Bien, este proceso de distribución, ¿se puede ver el video? ¿Sí? Doctor, una pregunta. Sí, dígame. ¿El anterior video lo reprodució? ¿Sí? ¿No lo vieron? No. Bueno, No, yo no. yo no. No se podía ver el video. Yo tampoco. ¿No se podía ver el video, el anterior? No, No, transmitía la solo pantalla, pero aparece en raya estaba en negra. pausa. A ver, Estaba voy a... pausado. A ver. Bien. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner el video anterior. Así, rapidito, rapidito. ¿Ya? Para que lo vean. Y van a decirme si se puede ver o no se puede ver, ¿ya? Voy a arreglar esto un rato, ¿ya? Bueno, un minuto, voy a arreglar esto, ¿ya? A ver. Ahora sí, ¿se puede ver el video? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Voy a darle Sí, play. se ve. Voy a darle Sí, play. se ve. Si lo escuchan o si lo pueden ver, me dicen, ¿ya? Ya.
Se ve el video, pero no tiene volumen. Bien, lo que estaba hablando era de que este fármaco hace un proceso largo, ¿verdad? Un proceso que tiene que atravesar primero el intestino, primero estómago, luego intestino, luego iba a la circulación Oye, doctor, intestinal. ¿por qué no envía? Hola, ¿sí? ¿Por qué no envía el link en grupo para que miramos solito? Ya, voy a hacer eso, pero Más fácil. ya. Entonces este video está ya con el audio, ya todo esto listo, entonces también lo estoy subiendo a la plataforma, ¿de acuerdo? La siguiente parte de esto está relacionada justamente con la farmacocinética, con la distribución del fármaco. ¿Bien? ¿A qué me refiero con distribución del fármaco? Pues el hecho mismo de que yo cuando me administro, ya sea por vía oral o vía endovenosa, una vez que se absorbe a nivel hepático, y después se distribuye por la sangre, ¿verdad? Este se va a distribuir por el resto de mi cuerpo. Y ahí va a tener su efecto, ¿verdad? Este efecto justamente se va a dar. ¿Se puede ver el video? ¿Lo ve? No, Todavía. ahora sí. ¿Se lo ve? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, voy despacito, ¿ya? Cuando se administra este fármaco, imagínense que tiene que distribuirse en todo mi cuerpo. Nuestro cuerpo es básicamente como una taza, ¿no? Como la taza que yo tengo aquí, con mi taza. Entonces, si yo he hecho en esta taza un fármaco, ese se va a diluir, ¿verdad? Este fármaco igual, cuando entra en nuestro cuerpo, tiene que diluirse en un gran campo que tenemos, que somos llenos de líquido. Nosotros somos un 60% de agua. Entonces, este fármaco tiene que diluirse en ese 60% de agua que tenemos. Pero además, también tiene que distribuirse en el restante 40% de tejido sólido que tenemos. Aparentemente sería fácil si fuéramos una sola cosa, ¿verdad? Si fuéramos como un vaso donde se diluye, pero desafortunadamente no somos como un vaso nosotros. Realmente este fármaco tiene que distribuirse no solamente en el espacio líquido, tiene que distribuirse en el espacio intravascular, extravascular, espacio de tejido lipídico, también en la grasa. Entonces, ¿cómo determinamos cuánto va a entrar de ese fármaco en intracelular, extracelular, en lípidos? Vamos a imaginarnos que nosotros estamos divididos en dos compartimientos. Un compartimiento que es básicamente agua, que es todo el líquido que tenemos, y una parte que es grasa. Estos fármacos hemos dicho que se pueden disolver o se van a absorber a nivel de la grasa, del tejido lipídico que tenemos, o a través de agua. En el caso del compartimiento de agua, nosotros somos parte de plasma, que es líquido con proteínas, y otra parte de líquido intersticial. ¿Bien? Cuando hablamos de plasma, nos referimos a una proteína que se llama albúmina. ¿Bien? Esta albúmina va a ser la que va a agarrar en su mayor parte este fármaco. ¿Bien? Es el parte del compartimiento que es agua y contiene plasma. En general, nosotros hemos dicho que somos, de nuestro 100% del cuerpo, un 40% de sólidos y un 60% de agua. De la parte sólida, entre un 10 a un 50% corresponde a tejido graso. Ya somos tenemos bastante tejido graso nosotros, sobre todo la gente obesa, ¿verdad? Este fármaco se va a distribuir de manera relativamente uniforme entre todo lo que es grasa, todo lo que es agua. ¿Bien? Entonces, ¿cómo determinamos o cómo estudiamos nosotros que ese fármaco se distribuya tanto, ya sea por la parte de agua o la parte de lípidos o de grasa? Bueno, o también puede ser en la intracelular o extracelular. Todo esto se va a llamar volumen de distribución.
Y está determinado justamente por la cantidad de fármaco y por la capacidad que tiene para distribuirse. Esto es un dolor de cabeza realmente, porque vamos a pensar, yo, ¿cómo voy a saber qué porcentaje de este fármaco va a ir a sangre, va a ir a líquidos, va a ir al espacio intersticial, al espacio extravascular? ¿Qué porcentaje va a ir al fármaco, al tejido graso? Esto es un dolor de cabeza realmente. Se llama volumen de distribución. Pero de una manera más sencilla, ¿cómo lo podríamos explicar? Bueno, pues vamos a pensar que nosotros recibimos 100 miligramos de un fármaco, sea cualquiera, un analgésico o un antibiótico. Después de media hora, este fármaco de los 100 miligramos, si tomamos una muestra de plasma al paciente, le sacamos sangre, en plasma vamos a encontrar que solamente hay 0.2 miligramos por litro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el resto del fármaco se ha desaparecido, se ha disuelto en el resto del cuerpo. Eso significa que este fármaco del 100% que yo le daba a mi paciente, solamente 0.2 miligramos se han absorbido y se han absorbido por vía líquido. Entonces, este fármaco muy posiblemente sea pobremente hidrosoluble, que se absorbe poco en agua, pero aparentemente va a ser bastante más liposoluble, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿ya? Si 100 miligramos que me han administrado, solamente 0.2 miligramos que encontramos por litro, ¿cuántos litros de sangre tenemos nosotros aproximadamente? ¿Mm? ¿Cuál es la pregunta, doctor? ¿Puede volver a repetir? ¿Cuántos litros de sangre tenemos nosotros circulando? 5 litros. 5. Ya. Ahora, vamos a multiplicar cuánto sería 0.2 por 5 litros o 5.000 ml de sangre. Hacemos el cálculo aproximadamente, ¿no? Ay, doctora, ya me chupé. Si hacemos el cálculo de 0.2 miligramos por litro, voy a explicarlo otra vez, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Creo que 10 miligramos, sí. Bien, se puede ver el video, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Mi paciente le hemos dado 100 miligramos de un fármaco. Puede ser ibuprofeno, ketoprofeno, puede ser un analgésico, cualquier cosa. Le hemos dado 100 miligramos ahora mismo. Después, en media hora, le tomamos una muestra de sangre y en esa muestra de sangre encontramos que en el plasma de este paciente solamente hay 0.2 miligramos por litro. ¿Y dónde está el resto del fármaco? Bien, esa es la cosa. La distribución del fármaco se va a disolver. En este caso, mi paciente de los 100 miligramos que le hemos dado, solamente estamos encontrando 0.2 miligramos por cada litro de sangre. Si mi paciente tiene... ¿Es filtrado por los riñones y excretado en la orina? Todavía no. No. Todavía no hemos llegado a esa parte metabólica. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Si tenemos aparentemente 5 litros de sangre, si multiplicamos 0.2 miligramos por 5 litros de sangre, ¿cuánto será lo que tenemos? Sería 1 miligramo circulando en toda la sangre de este paciente. ¿Sí? 0.2 miligramos por 5 será 1. ¿Sí? 1 miligramo circulando en toda la sangre. ¿Bien? ¿Es por el paso en la circulación hepática? Puede ser, pueden pasar un montón de cosas, ¿verdad? Pero hemos dicho hace rato, por ejemplo, de que cuando se administraba algunos fármacos por vía endovenosa, el 100% circulaba en la sangre. Entonces, este es un dolor de cabeza porque realmente saber dónde ha sido mi fármaco es algo que es tan complicado en farmacología que solamente es una especialidad para estudiar solamente eso. Así que para no complicarnos la vida, vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿ya? Si hay 0.2 miligramos por litro, para que lleguen a los 100 miligramos totales, tenemos que tener nosotros 500 litros de sangre para que sea el 100% del fármaco, ¿verdad? Nosotros no tenemos 500 litros. Solo tenemos 5 litros de sangre y en esos 5 litros tenemos solamente 1 miligramo de los 100 miligramos que le hemos dado al paciente. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Este volumen de distribución lo que me está diciendo es de que el fármaco, una buena parte,
se ha quedado en el plasma un 0.2%, pero el total, el completo total, se ha disuelto muy probablemente en el resto del cuerpo, que serían los siguientes compartimientos, ¿verdad? Hemos dicho que aparte de la circulación había espacio intracelular, extracelular y había espacio de grasa o tejido lipídico. Entonces, el fármaco que le hemos dado al paciente, una pequeñísima parte se quedó circulando y el restante porcentaje está disuelto en el espacio extracelular, muy probablemente, o en el espacio de tejido lipídico, en el tejido graso. Entonces, quiere decir que este fármaco que le hemos dado al paciente tiene muy poca acumulación a nivel sistémico. La mayor parte se ha disuelto en el resto del cuerpo. Bien, mayormente, la mayor parte posiblemente se ha ido a la parte de la grasa. Entonces vamos a decir que este fármaco tiene muy bajo volumen de distribución circulatoria sistémica y tiene un gran volumen de distribución en el tejido extravascular o en el tejido lipídico. ¿Bien? A eso me refiero cuando hablo de volumen de distribución. ¿Bien? Además de eso, tenemos que tomar en cuenta otra cosa más, de que este fármaco, cualquiera que sea, si por ejemplo a mi paciente le damos 100 miligramos y tiene mucho dolor, le damos 100 miligramos de un analgésico, y nos hemos dado cuenta de que con 100 miligramos su concentración en sangre apenas llega a 0.2, significará que para que tenga un efecto, tengo que darle mayor dosis. Ya no le voy a dar 100 miligramos, le daremos 500 miligramos, 600 miligramos aproximadamente para que tenga un efecto terapéutico. Por eso, hay muchos fármacos que requieren algo llamado dosis de carga. ¿Qué quiere decir la dosis de carga? Que cuando comenzamos con la primera dosis, se le da una dosis muy alta al paciente. ¿Para qué? Porque como hemos visto, muchos fármacos se disuelven en el cuerpo, se disuelven en la grasa o se disuelven en el volumen extracelular. Entonces, para que tenga un efecto, tengo que dar una dosis muy alta al principio, para que esa dosis alta se mantenga circulando y después de eso recién tenga un efecto. Esa dosis alta de comienzo se llama dosis de carga. Bien, una pregunta de examen que les podría hacer, por ejemplo, sería, díganme fármacos que requieran dosis de carga o una dosis alta al comienzo para tener un efecto. Un ejemplo puede ser la digoxina. ¿Para qué sirve la digoxina? ¿Cuál, doctor? Digoxina. Digoxina es un antihipertensivo. La digoxina es un fármaco, se llama inotrópico positivo. Lo que hace es darle más fuerza al corazón para que se contraiga. Por ejemplo, al paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que su corazón no tiene bastante fuerza, a esos pacientes, por ejemplo, se les da digoxina para que su corazón tenga más fuerza. Pero cuando se le da una dosis pequeña, normalmente la digoxina no tiene efecto. Entonces, ¿qué es lo que se le hace? Al principio del tratamiento se le da una dosis muy alta para que ese fármaco se disuelva en el músculo cardíaco y tenga efecto. Eso se llama dosis de carga. ¿Bien? Y esta dosis de carga es muy importante en fármacos que tienen muy baja concentración circulatoria y se suelen disolver en el músculo, se suelen disolver en el espacio extracelular o en el tejido lipídico. ¿Bien? Vamos a continuar con el video. ¿Se puede ver el video? ¿Sí? No, ahora sí. ¿Se lo ve? ¿No? Bien. Ya, para terminar, para realizar esto, para que yo pueda saber cuánto de carga le voy a dar a mi paciente o qué dosis tengo que darle para que sea lo suficientemente alta la concentración en plasma y tenga un efecto, toma en cuenta algo llamado un cálculo entre la dosis del fármaco, ¿bien?, la concentración dividido entre el volumen de distribución. Esto no lo vamos a hacer nosotros, se hace una carrera, hay una carrera exclusivamente para hacer esto, se llama farmacología. A nosotros nos dan los datos directamente. ¿Dónde nos dan los datos? Pues nos los dan justamente en los prospectos, nos dan las fichas técnicas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que les dije que entre a una página que se llama CIMA? Ahí está el informe de cada fármaco. Ahí me dice, por ejemplo, el volumen de distribución que tiene. Por ejemplo, el paracetamol, la dosis habitual es de 500 miligramos, ¿verdad? Su volumen de distribución del paracetamol, por ejemplo, es de aproximadamente
15 miligramos por litro de sangre que tengo, o volumen de plasma. ¿Qué quiere decir? De que por cada 500 miligramos que yo me tomo, una buena parte de este fármaco se va a disolver en grasa y otra parte va a entrar a la circulación. Por eso es que al paciente se le tiene que dar una dosis no de 100 miligramos, sino la dosis habitual es de 500 miligramos hasta 1 gramo. Porque si le damos menos que eso, la concentración o la distribución va a ser tan baja que el fármaco no va a tener efecto. Todo esto que hemos visto se llama volumen de distribución y es un cálculo que vamos a ir haciendo lentamente. ¿Ya? No se preocupen ahora mismo porque no tienen que saber el volumen de cada fármaco. Pero lo que sí tienen que saber es de que estos fármacos, justamente, su volumen de distribución tiene un papel muy importante. Una pregunta de examen sería, por lo general, ¿qué factores van a alterar el volumen de distribución de un fármaco? Por ejemplo, ¿cuál podría ser? ¿Un paciente obeso será que es un factor determinante en la distribución del fármaco? Sí, porque se disuelve más en grasa y él va a tener mucho más grasa que una persona normal. Y un niño que tiene 2 años y pesa 10 kilos. Va a tener un volumen de distribución alto porque Eso, tiene... eso, justamente, ahí está, su volumen de distribución tiene mucho que ver. Por ejemplo, a un niñito, yo no le puedo dar 500 miligramos de paracetamol. ¿Por qué? Porque esa dosis es para una persona grande. Si la damos a un niño, ese fármaco se va a distribuir en una cantidad excesiva. Al distribuirse una cantidad excesiva, puede haber toxicidad, porque su hígado se va a ver sobrecargado al recibir tanto fármaco y puede llegar a ser toxicidad. Por eso a los niños se les da dosis según su peso que tienen. Actualmente, esto es solamente un cálculo. Realmente nosotros no sabemos cuánto es la dosis exacta que tenemos que tener cada uno de nosotros. Lo que se hace es estimular un promedio. Más o menos los fármacos están calculados en general para un paciente entre 60 a 70 kilos más o menos. ¿Sí? Todos los fármacos se hacen en base a ese cálculo. Pero nosotros realmente para saber cuánto nos toca, tenemos que hacer el cálculo en base al peso que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí, ¿quién pesa menos de 60 kilos? Hay una, dos, tres. Entonces, aparentemente, a ustedes que pesan menos de 60 kilos, los fármacos tienen que hacerse un cálculo diferente. Afortunadamente, nosotros hemos dicho que hay lugares, como por ejemplo el hígado, a nivel renal, que se encargan de atrapar buena parte de ese fármaco, en el primer paso. Entonces, cuando damos una dosis, estamos calculando muchas cosas. Absorción, fenómeno de primer paso, estamos calculando también el tiempo de distribución del fármaco o el lugar donde se va a distribuir. Eso va a ayudarnos a que si tomamos una dosis grande del fármaco, nos llegue lo necesario a nuestro cuerpo. ¿Bien? Bueno, esta segunda parte, de manera muy rápida, muy resumida, ha sido lo que es distribución del fármaco. ¿Bien? Una pregunta. Sí, dígame. Si un paciente mío tiene problema hepático, tiene una hepatitis o una cirrosis, lo que sea, ¿eso puede alterar su volumen de distribución? Mucho, realmente mucho, porque vamos a verlo así. Antes de distribuirse, el fármaco tiene que absorberse. Y hemos dicho que este fármaco se absorbía y pasaba por el hígado. Si el paciente tiene cirrosis o tiene cualquier patología hepática, vamos a poner otra vez el paracetamol. Cuando tomamos un paracetamol, una parte pasa por el hígado. Bien, digamos que del 100% del paracetamol, el 80% del paracetamol, es decir, como 300, digamos que 400 miligramos van a pasar a la circulación. Bien, de esos 400 miligramos que van a pasar a la circulación, van a distribuirse 300 miligramos. Es decir, que con una dosis de paracetamol de 500 miligramos, van a llegar, por ejemplo, 300 a mi circulación y van a hacer su efecto. ¿Para qué va a pasar con un paciente con hepatitis o con cirrosis? Al entrar en el hígado no va a ser capaz de metabolizarlo. Entonces el 100% del fármaco va a pasar a la circulación. Es decir, me tomo 500 miligramos y los 500 miligramos van a pasar a la circulación. Y al momento de distribuirse, de los 500 miligramos van a distribuirse 400. Es decir, que el paciente está recibiendo una dosis más alta que la habitual, ¿no? A eso se refiere mucho. Es una cosa que hay que valorar. Si el hígado no filtra bien,
la distribución va a ser mayor o incluso puede llegar a ser mucho menor dependiendo del fármaco. ¿Bien? Esa parte se entiende, ¿no? Depende mucho de la metabolización del fármaco o la forma en que el hígado lo metaboliza o lo transforma este fármaco. ¿Bien? Ya. Otra cosa importante hablando del paracetamol y el hígado. El paracetamol, cuando entra al hígado, se convierte. Les voy a poner aquí en el texto, ¿ya? El hígado al paracetamol lo convierte en otra cosa. Se llama NAPQ. N-acetilbenzoquinonimina. El NAPQ es el paracetamol convertido a nivel hepático. Y ese NAPQ es muy, muy tóxico. De verdad es muy tóxico. ¿Bien? Entonces mi hígado, ¿qué es lo que hace? Ese NAPQ, este metabolito tóxico que hay, lo que hace es lo envuelve en una molécula y la manda al riñón. Y el riñón la convierte en urea. Y lo eliminamos como si nada. Así es que el paracetamol cuando me lo tomo no me va a matar. Pero ¿qué pasa en un paciente con cirrosis, por ejemplo? Va a tomar paracetamol, va a producir este NAPQ, pero este NAPQ no se va a metabolizar por el hígado, porque el hígado no lo puede convertir. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a circular tóxico en sangre y va a producir necrosis hepática o toxicidad por paracetamol. Todo esto, ¿por qué? Determinado justamente por el hecho de que mi cuerpo no es capaz de convertir ese metabolismo. ¿Bien? Cuando veamos anatomía patológica, toxicidad por fármacos, se van a dar cuenta, y si quieren pueden leerlo también. Fíjense que en los pacientes con cirrosis, por ejemplo, no se les puede dar paracetamol. ¿Por qué? Porque va a ser intoxicarlos más, se les da otro fármaco. Esto es una pregunta exacta. Díganme, por ejemplo, si el paciente tiene cirrosis y está con fiebre, no le puedo dar paracetamol. ¿Qué otro fármaco le puedo dar para bajar la fiebre a mi paciente con cirrosis? Dipirona. Dipirona. ¿Por qué es mejor darle dipirona? Porque lo paracetamol, si no me engaño, tiene alguna relación que daña el oído. Está bien respondido. El dioxadol, también se llama dipirona, metamizol, terapiol, eso es lo mismo. ¿Por qué se le da al paciente hepático esto? Porque la dipirona o metamizol o dioxadol no se metaboliza por hígado, se metaboliza por riñón. Eso quiere decir que el hígado no va a sufrir al recibir el fármaco. ¿Bien? Bueno, esto ha sido de manera muy resumida la parte de absorción. El video, tanto como el artículo que quiero que lean sobre todo lo que tiene que ver con metabolismo, lo voy a subir a la plataforma. Por favor, durante la tarde también tengo que dar clases de otras carreras. Entonces, normalmente todos los archivos y todo esto lo subo en la noche. Hasta la medianoche ya está todo subido a la plataforma. ¿Bien? También les voy a hacer un pequeño cuestionario que también le voy a subir para que lo puedan ver. ¿De acuerdo? Igual todo, Doctor, véanlo. Sí, dígame. ¿tiene alguna diapositiva más para complementar o no? La que les di al principio cuando comenzamos las clases, lo voy a subir también a la plataforma, ¿ya? Donde está todo este concepto. ¿Bien? Ya. Algo que quiero, por Gracias. favor, no se sientan mal si cuando están leyendo, por ejemplo, en el Flores o con el Goodman-Hillman, aparecen un montón de fórmulas. ¿Bien? Hay altísimas fórmulas para calcular la distribución, la metabolización del fármaco. Eso no lo vamos a ver porque es parte de la carrera de farmacología. A nosotros lo que nos interesa es saber cómo se metaboliza y en qué niveles se metaboliza el fármaco o se distribuye. ¿Bien? El cálculo casi no lo vamos a realizar nosotros. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos veremos mañana, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, Sí, mañana, doctor. que almuercen muy rico, que coman bien y nos vemos mañana. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctora. luego. Igualmente. Gracias.